Tía, Hola, cariño. ¿qué pasa? Hoy estás tú con nosotros. Sí, va. Oli, Caracoli. Vale. ¡Wow! ¡Yo! Hola, ¿qué Hola. tal, Vero? ¿Cómo estás? Como si lo Estupendamente. viviésemos toda la mañana juntas. Episodio 10. ¿Te eché el té? Hoy sí, por favor. Hoy sí, le cae el té hoy. ¿El té o el episodio? El té. Pues no lo sé, de una bolsita que quedaba un poco, creo que la de chai verde. Ah, vale. Té verde, que es té verde con jengibre, pimienta y no sé qué. Sí. ¿Y Vale. el episodio? Episodio 10. El episodio... Uy. Uy. A ver, el episodio 10 era como uno que ya tocaba, llamándose este podcast, el otro no existe, ¿no? Sí, pero dijimos que era espejito, espejito. Sí, pero lo que quiero decir es que ya tocaba porque el otro no existe, viene a reflejar un poco Sí, esta teoría también. sí. ¿Brindamos? Brindamos por el episodio 10. Bueno, bienvenido y bienvenida a un episodio más de este podcast. Hoy vamos a abordar el tema del espejo o de la teoría del espejo, y para hacerlo, como siempre, vamos a empezar con una historia personal para ir entrando en calorcito. Verdaderamente, Le hemos puesto de título Espejito, Espejito. Esperemos que hayáis pillado la referencia, pero si no habéis pillado la referencia es por lo que decían en la película aquella de la Bella Durmiente, ¿era? Espejito, Espejito, era eso, ¿no? creo que era de ¿Era Blancanieves. Blancanieves o era la Bella Durmiente? Es que para mí toda esa bazofia de Disney machista ya no la he dejado muy atrás. Pero como el otro no existe, la bazofia eres tú. Hostia. Chócala. Bueno, a la hora de elegir una historia que compartir por aquí para ilustrar el ejemplo del espejo y del otro no existe y de todo esto, la verdad es que me resultaba complejo, no complejo por encontrar una, sino complejo por elegir una de todas las que hay. A ver. Porque verdaderamente creo que todo el rato las situaciones, las relaciones nos están reflejando cosas internas. Verdaderamente esto del espejo está funcionando 24/7. Entonces, lo que sí que quería era elegir una historia como que se pudiera ilustrar de una forma como clara o incluso un poco más extremista para que se vea de forma más nítida. Así que vamos a ello. Mira, cuando yo era adolescente, me encanta aquí, nos remontamos siempre a la adolescencia, pero podría contar una historia de antes de ayer, Cuando yo era adolescente. pero con lo que tiene al final la perspectiva es que a lo mejor la historia de antes de ayer todavía no la hemos procesado, no la hemos integrado, pero la historia de hace unos cuantos años, pues ya sí nos hemos dado cuenta de los flecos que tenían, ¿no? Bueno, pues cuando yo era adolescente tenía una amiga que la conocía desde que era muy chiquitita, casi desde preescolar, y que éramos como uña y carne, pero de repente, sobre los 16 años, empezamos a distanciarnos porque, bueno, por muchos motivos, pero yo sentí que la que se retiraba de mi lado en ese momento, lo que yo percibía era que ella era la que se retiraba de mi lado porque pues quería ir a explorar el mundo o quizá a vivir nuevas aventuras. Yo veía que ella empezaba a lo mejor a fumar mucho, a beber mucho o a probar algunas drogas o a estar con muchos hombres, algo que no es ni bueno ni malo, pero en ese momento para mí era como muy disruptivo porque yo era una adolescente y siempre fui una adolescente que no era promiscua, que no bebía ni fumaba, que era muy responsable. Entonces, en ese momento, más allá de sentir como el duelo de la amistad que se rompía, pues yo emitía mucho juicio hacia ella. Hay como dos cosas sucediendo, ¿no? Primero, ese duelo de la amistad o esa sensación de abandono o de rechazo que a la vez era como, claro, porque esta amistad se ha roto porque ella se está equivocando, ella lo está haciendo mal, ella tal, yo soy la que no ha cambiado, yo soy la correcta, ¿no? Y hasta aquí puedes decir, ok, hay una situación en la que hay dos personas, tú eres una, la otra es la otra, y está teniendo un comportamiento que a ti te molesta o que tú juzgas. Pero si el otro no existe,
Vamos a ver ese comportamiento que te está diciendo sobre ti misma para que a ti eso verdaderamente te moleste. Entonces, esta es una duda que surge mucho a través de la teoría del espejo. ¿Significa que en realidad ella estaba expresando algo que está reprimido dentro de mí, de que yo en realidad quería estar con un montón de hombres o que yo en realidad querría estar drogándome o fumando o viviendo la vida o la aventura? No, porque verdaderamente para mí siempre ha sido como una certeza, algo como que he tenido muy claro que esas no eran cosas que a mí me llamaran la atención ni que yo quería en mi vida. Sin embargo, sí que hay un reflejo más profundo. Para mí su comportamiento era irresponsable y yo era una persona muy responsable. Parte de mi responsabilidad sería como una cualidad, pero otra parte de mi responsabilidad también podía estar conectada con el miedo a la pérdida del control. Para mí, las drogas siempre han supuesto un tema que me ha causado mucho miedo y mucho rechazo. ¿Por qué? Porque yo dentro de mí tengo una adicta. No creo que dentro de mí tenga una adicta, no creo que ese sea el reflejo, o sea, no es tan sencillo. Si te parece que eres tonta, es que eres tonta tú. No, no es tan sencillo como eso. En este caso, para mí, representan una pérdida del control, una pérdida de la conexión con uno mismo. Y quizás esa es mi sombra o mi miedo, perder el control. Y esto es algo que me lo refleja de una forma muy extremista. Además, con consecuencias negativas, no una pérdida del control que sea como, guau, tía, relájate un poco, que no pasa nada, no estamos haciendo, simplemente estamos siendo espontáneos, no, sino que en este caso sí que tenía consecuencias negativas, ¿no? Entonces, ¿qué me permite ver a mí sobre mí este tipo de situaciones o esta experiencia que viví? Bueno, pues a lo mejor en este caso, y volviendo un poco, conectando con el capítulo anterior, a veces los extremos se tocan en el sentido de que si yo era hiperresponsable y ella era, bajo mi juicio, hiper irresponsable, a lo mejor yo dentro de esa responsabilidad necesitaba darme, no sé, como un poco de permiso, un poco de confianza, un poco de soltar, no para utilizar esos permisos para beber, para fumar o para algo que no estaba alineado conmigo, pero sí para a lo mejor para, bueno, pues para no exigirme tanto o no creerme que mi valor radicaba en ser esa figura de responsabilidad o de madurez, sino entender que, bueno, pues que tenía permiso para equivocarme, que tenía permiso para cambiar de opinión, para experimentar, ¿vale? Entonces, con este ejemplo, quiero deciros que todo lo que pasa, o la teoría del espejo al final lo que propone es que todo lo que te molesta de lo que pasa en el otro, ya no en el otro como persona, sino en las situaciones, en las circunstancias, tiene un mensaje que darte sobre algo tuyo, es un reflejo, ¿vale? Lo explicaré como más adelante, pero porque ahora me gustaría que tú siguieras contándonos cositas sobre esto, pero por dejar esta consigna para que nos acompañe el resto del episodio, cuando vamos a hablar del espejo, no vamos a hablar solo de personas que nos reflejen, sino de el mundo reflejándonos, ¿vale? Y vamos a tener en cuenta que un espejo, o sea, pensad vosotros, os miráis en el espejo para poder ver algo que sin ese espejo, sin ese reflejo que se ofrece, no podríais estar viendo. Lo que pasa es que los reflejos o los espejos a veces están distorsionados o a veces nos distraen de creernos que somos eso que se refleja, eso que hay ahí, en lugar de saber que nos está mostrando algo que hay aquí. Así que nos va a permitir ver algo que sin ese espejo no podríamos ver. Por lo tanto, son perfectos, tal y como son, pero necesitan pues, un poquito de conciencia y de acompañamiento en lo que sea que nos despierte ese reflejo que estamos viendo. Es decir, el problema no va a ser el reflejo que yo veo, ¿vale? Sino la emoción que a mí me despierte o el impacto que genere en mí ese reflejo que yo estoy viendo. Porque si yo lo veo y no se me despierta un juicio necesariamente, o me siento en paz, o lo que se despierta en mí es interesante, pero no es un ataque o un rechazo, pues ok. Pero si se me despierta un miedo, una inseguridad, un juicio, un ataque, vamos a ver qué está pasando, porque es nuestro, ¿vale? Porque estás viendo la sombra.
Mm. Estás viendo la sombra. El espejo es muy interesante porque refleja tu sombra. La sombra es todo aquello que negamos de nosotros mismos a un nivel muy profundo, pero que está en nosotros mismos. Y cuando lo vemos en otra persona, nos rechina, nos cabrea, nos hace sentirnos mal, porque nos reconocemos en ese comportamiento o en esa persona. Y eso hace pupa, eso duele Ujú, mucho. ujú, Eso duele muchísimo. Lo que te pasó a ti, por ejemplo, esa pérdida, ese miedo a la pérdida de control, esa era tu sombra. ujú, Tu sombra era perder el control. ujú, Tu sombra era verte en otra persona reflejada o en otras personas, porque te pasa, por ejemplo, con las personas que consumen droga o las personas que no son responsables. ujú, Tu sombra sería verte a ti misma perdiendo el control. ¿Cómo sería tu vida si tú perdieras el control? ¿No? Sí, Ese sí. sería el tema. Sí, de hecho esto ya lo Mm, hablamos creo que en el capítulo 2, pero yo a lo largo de mi vida voy trabajando mucho en la rendición y en el exacto. soltar. Entonces, que yo pueda ver mi sombra en esos reflejos y tomar conciencia y de verdad, eh, como decía mi amigo José, hola José, por si no, nos ves, compartió una vez en Instagram algo que no recuerdo el autor, pero decía que la teoría del espejo venía a decir algo así como que si tú te miras en el espejo y te ves despeinado, no peinas lo que ves en el espejo, sino que te peinas tú, ¿no? Entonces era esa sensación de, vale, me puedo quedar simplemente en que ella se está equivocando, ella, por coger este ejemplo, pero ya sabéis, cualquier otra cosa que nos refleje. O puedo utilizarlo como una oportunidad para saber más de mí. Si yo veo en mis reflejos que hay muchas cosas que me despiertan rechazo, voy a decir, hey, 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 ¿qué tienen en común estas cosas? No porque, de verdad, repito, que yo, por ejemplo, rechace las drogas o que me den miedo o que no me gusten los actos irresponsables, tipo los que suele haber de la mano de las adicciones al juego, a lo que sea, no significa que yo tenga una vista reprimida dentro de mí necesariamente. Para mí, la lectura que yo le doy es que todo eso representa la pérdida de control. Gracias a que yo hago ese trabajo de introspección, puedo trabajar en la rendición, en el soltar, de nuevo, no para ponerme ahora a jugar o a drogarme, sino para simplemente vivir una vida en la que sienta más confianza, en la que no me presione tanto, en la que no me exija a mí, es que si no, si esto no está así o así o así, o si esto no sale de esta manera o si no sale tal, ya es peligroso o vas a sufrir. ¿Por qué? Porque esa sombra, por ejemplo, del ejemplo que estoy poniendo, que refleja un extremo, es un extremo de la sombra. Porque si me pusieran un ejemplo de un poco de perdidilla de control sin consecuencias negativas, quizás no me activaría tanto el espejo, no sería tan potente como para detonar una respuesta refleja que me pueda dar información sobre mí, sino que la podría pasar más por alto, pero si refleja un extremo opuesto o refleja una sombra muy explícita, entonces sí me provoca una reacción de la que puedo aprender. Es que para eso sirve la sombra. La sombra Mm, sirve para reflejarnos y para que espabilemos y nos demos cuenta de que hay algo dentro de nosotros que no está en consonancia y no está en coherencia con cómo pensamos o cómo sentimos o cómo somos. Y para eso sirve la sombra. Por eso da tanto miedo, porque hay muchas veces que observamos cosas de nosotros mismos que no sabíamos ni siquiera que estaban y es muy jodido darse cuenta de eso. Te puedo contar mi ejemplo. A mí me ocurrió esto con el tema de bueno, yo vengo de una familia que polarizaba mucho, mi madre polarizaba mucho hasta hacia un exceso de control y mi padre polarizaba mucho hacia una rendición absoluta rozando la irresponsabilidad. No quiero decir con esto que no quiero criticar a mis padres lo hicieron lo mejor posible con lo que tuvieron y los quiero profundamente a los dos, pero fui educado en esa polaridad de dos personas totalmente diferentes en este aspecto, hablando del tema de control, y por tanto mi sombra se polarizaba tanto en un exceso de control como en una pérdida de control. mm, Yo nunca supe ir por el camino del medio, me ha costado muchísimo mm, trabajo. Yo sí me he visto como un adicto, yo sí me he visto como alguien adictivo, que era adictivo de las relaciones, de las sustancias, de la comida, de la música, yo que sé, de mil mm, cosas. Siempre me he enganchado a cosas mm, porque me ayudaban a ir hacia un polo y luego ir hacia el otro. Iba como echando bandazos. polarizando. Y la sombra siempre me ha servido de guía
para saber qué es lo que estaba haciendo mal. Mm. Me acuerdo de este conflicto que tuve hace 20 años, madre mía, ya, hace 20 años. Cuando tú estuvieras a campo. Joder, hace 20 años teníamos un proyecto muy guay, muy bonito, en Almería, como era un local en el que teníamos libros, literatura, hacíamos comedores veganos y tal. Y la persona con la que gestionaba el proyecto me llevaba bien, muy bien o muy mal. Una cosa, o muy bien o muy mal. Y si me está viendo, por casualidad, tenemos que hablar y perdona por todo lo que pasó, de verdad no era mi intención acabar así, pero acabé lanzándole un candado a la cabeza. ¿Sabes? En un momento de la conversación se puso la cosa muy jodida porque además me había escrito un email como diciendo que me iba a partir la cara, no sé qué, y fuimos allí yo con toda la intención de partirle la cara de verdad. Y entonces al final fue una conversación muy, como muy explícita porque al final era una conversación de yo hablo, tú hablas por encima de mí, yo hablo por encima de ti, como muy autoritario. Y sin embargo el proyecto era antiautoritario. Y al final le acabé tirando un candado a la cabeza y él me acabó llamando narcisista, ¿no? Que fue la primera vez que escuché esa palabra, narcisista. Y primero no sabían lo que era narcisista. Y Tú, cabrón. ¿No? Claro, eso sembró una semilla de decir, siempre cuando yo tenía un conflicto con alguna persona, siempre tenía ese punto de autocrítica de, a lo mejor está en lo cierto, a lo mejor tiene un punto de razón, por muy cabreado que estés con esta persona, a lo mejor tiene algo que te sirve. Cogí esto y efectivamente con el tiempo me di cuenta de que me encontraba con personas narcisistas en mi vida y mi padre, por ejemplo, se puede considerar como una persona con rasgos narcisistas y no es por echar balones fuera, porque yo también me veo esas actitudes, ¿vale? Entonces, la sombra, el narcisismo en este caso, que yo veía hacia afuera, lo veía hacia mi padre. Mi padre es un gran maestro espiritual, es un gran maestro espiritual. No hace falta que se ponga una túnica, que se rape la cabeza, se vaya al Tíbet y vuelva con el nombre de Rinpoche Wanching Frame. No, es mi padre. Mi padre es una persona con la que yo tengo esa relación y veo cosas en mí reflejadas en él que no me gustan, pero gracias a él me doy cuenta de esas cosas, recojo el mensaje y llevo a cabo un aprendizaje. Y para eso sirve la sombra. La sombra hace que aprendamos, hace que trascendamos, si somos conscientes, si no, pues nos tiramos toda nuestra vida en ese piloto automático y nos damos cuenta de la sombra que llevamos dentro, ya sea porque llevamos esa información a nivel transgeneracional, porque la llevaban nuestros padres, por nuestra historia de vida, todo eso. Hace que aprendamos y, si somos conscientes, que trascendamos y podamos integrarla. E integrar la sombra es una cosa súper, súper importante. Bajo mi punto de vista y para mí, a nivel personal, quizás es lo más importante que he hecho yo en mi vida, después de mis hijos, por supuesto, integrar la sombra, darme cuenta de la oscuridad que tengo y favorecer un diálogo interno con esa sombra que sea positivo. No decir, joder, tío, vaya sombra tienes, estas actitudes que tienes de mierda, no las puedes tener y te machacas, ¿no? Y te machacas y dices, no puedes tener estas actitudes, ¿cómo es posible que tengas estas actitudes? Machácalas, ¿no? Sí. Y luego dices, bueno, pero es que estas actitudes están aquí y tienen un para qué y tienen una razón de ser. Tú eres hijo de tus padres, tú tienes tu clan, tú vives en sociedad. En la medida en la que reconozcamos que el mundo material tiene una influencia sobre nosotros, X, nos vamos a dar cuenta de que estamos desarrollando cosas a nivel inconsciente de ese mundo material. Entonces, yo cada vez soy menos partidario del mundo material, pero la cuestión es que, como siempre digo, al final tienes que pagar la luz cuando llega al final de mes. Entonces, sí que genera esa influencia. Por lo tanto, decía Jung, me parece, que si no integras la sombra, no trabajas la sombra, se convierte en tu destino, ¿no? Al final el inconsciente lo que hace es darte por saco hasta que te des cuenta de que está guiando tu vida y que esa no es tu vida, que es la vida de tu inconsciente. Y en el inconsciente es donde se encuentra la sombra, es donde se encuentra toda esa información, todo lo que no queremos ver de nosotros, que nos duele tantísimo, porque ojo, duele. Cuando tú te encuentras con tu sombra, duele. Cuanto más polarizado esté en esta vida, la sombra es más grande, más heavy
y más dura de asimilar. Mm. Y lo digo como alguien que ha visto su sombra de frente Mm. y ha dicho, wow, tío, ¿Sabes? tela. Te estoy escuchando y estoy pensando que con nuestra relación de pareja también se puede hablar mucho de todo esto de los espejos y de la sombra. Pero bueno, ya lo iremos viendo porque pensaba que las mejores relaciones que yo tengo, las personales, o sea, las más duraderas o las que considero más sanas, fuera de, bueno, pues de los lazos familiares, ¿no? De donde he nacido, son bueno, con una amiga, con mi amiga Elisa y contigo. Y son precisamente los vínculos en los que la sombra tiene tanto espacio como la luz. Es como no hay represión de la sombra más allá de la inconsciente que se haga, pero a mi amiga Elisa, por ejemplo, y yo nos podemos como decir todas las verdades y acoger el enfado de la otra o lo que sea sin tener que tener miedo de perder el amor o de perder la mirada o de perder el reconocimiento de la otra o de ser juzgada. Y contigo me ocurre lo mismo, ¿no? Hay muchísima verdad en nuestra relación porque hay mucho espacio para la sombra. Y la verdad que no haya es porque todavía no la hemos visto, pero cuando la vemos, la identificamos, la incorporamos. Entonces, para eso para poder vivir como esas relaciones que son milagrosas y que son tan nutritivas verdaderamente, yo creo que la diferencia es, entre otras cosas, como la voluntad y la disposición a hacerle espacio a esa sombra, a hacerse responsable de esa sombra y a tener una predisposición de resolución y de amor en lugar de victimismo o de yo es que soy así, es que como viene esta familia, es que como me pasó esto, sino de, vale, yo hasta ahora no he sabido hacerlo de otra manera, no me siento más identificada o representada con esta forma o con este reflejo, voy a coger esta oportunidad para trabajarlo, pero lo quiero trabajar contigo si estamos dentro de un vínculo, no quiero trabajarlo para que tú me quieras porque si no, no me vas a querer y me vas a rechazar, porque al final todo eso son matices y trampas de la sombra. Me he dado cuenta de mi sombra, la detesto, voy a trabajar para ser luminoso, es como matices, sombra en sombra, ¿no? Mm. Eh, Es lo que decíamos en el mm, episodio anterior de los extremos se tocan. mm, Al final, yin yang son dos aspectos de la misma moneda. No sí, podemos negar uno, son los dos aspectos de la misma moneda. mm, No podemos negar la sombra. Cuanto más neguemos la sombra, más mm, grande se va a hacer. mm, Más grande se va a hacer. Esto, por ejemplo, lo he visto yo por ejemplo, por poner un ejemplo, personas homosexuales que estaban dentro del armario y tenían homofobia. Antes de salir del armario tenían homofobia. Es decir, eran personas homófobas. Odiaban a los homosexuales, todo era mariquita, no sé qué, el que lleve camiseta rosa, y un día salen del armario. mm. ¿Sabes? No podemos negar la sombra está ahí por alguna razón. Qué bueno que salir del armario no es una No, no, sombra, no es que sea sino una simplemente sombra. que hay un rechazo eterno Exactamente, hacia algo exactamente, sí. Sí, no es que que sea, les da miedo sí, no es reconocer. que sea nada negativo, por supuesto que no. Me refiero a que al final lo que estás viendo fuera, que te está molestando, que te está inquietando y Sí. todo eso tiene un para qué. Y Mm, tenemos que reflexionar mucho sobre ese para qué. mm. Es muy importante. Vale, Bueno, hablando de la sombra, ¿cómo trasladamos lo de la sombra al tema del espejo? vale. La teoría del espejo tiene como varios preceptos, ¿no? Que el típico, como el más conocido, es este de que lo que veo en el otro que me molesta es que está en mí, que es un poco lo que hemos estado hablando. Luego también lo que al otro le molesta de mí. Sí, o sea, si tú me estás juzgando, me estás haciendo una crítica y a mí me da muchísima rabia, es porque Es hay verdad. algo dentro de mí. Entonces, si tú me estás haciendo una crítica y a mí no me está resonando o no me está moviendo, es como, está en ti, no, esto es algo tuyo, ¿no? Esta es tu interpretación o los botones que te está tocando a ti, pero no va conmigo. Pero luego también está esa parte bonita en la que lo que yo puedo apreciar del otro, lo que yo puedo valorar del otro, también está en mí. Porque le decía a Miguel Ángel, vivimos en un lugar en el que hay una comunidad internacional súper grande. Entonces aquí tú puedes escuchar una variedad de idiomas, como un abanico de idiomas bastante extenso. Entonces a mí me ha ocurrido a veces estar escuchando a alguna persona de fondo hablar en su idioma y yo decir, este inglés no lo entiendo. Y luego decir, vale, no es inglés, tampoco es alemán, tampoco es francés, tampoco es italiano, o sea,
no son, tampoco parece chino, no son idiomas con los que yo pueda estar un poco familiarizada como para reconocer, sino que a lo mejor son idiomas que son más de países, pues, por ejemplo, ahora quizás pueda reconocer un poco el hebreo, pero antes yo decía, este inglés no lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no está en mí una parte de ese conocimiento o de esa experiencia, aunque yo no hable el idioma, yo no lo puedo reconocer fuera. Sin embargo, si hay en mí una parte de esa experiencia o de ese conocimiento, entonces sí puedo reconocerlo cuando lo veo fuera. Pues también dice mucho si tú eres capaz como de entrar a un espacio y lo primero en lo que te fijas o lo que te llama la atención son no sé, las cualidades de ese lugar, las partes más bonitas y las puedes reconocer o estás hablando con alguien y sin vuelvo a mencionar el capítulo anterior, sin idolatrarlo ni acabar haciendo o te juzgo o te pongo en un pedestal, sino desde el camino de en medio, que seas como capaz de reconocer las virtudes o lo bonito de esa persona, de ese espacio, de esa situación. También habla mucho de lo que hay en ti, ¿no? Porque normalmente había una frase que decía, mira a ver si en tus relaciones o cuando hablas con otras personas, si os dedicáis a hablar de terceras personas o habláis de vosotros, de vuestras aficiones, de vuestras inquietudes, ¿no? Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, de que en casi todos mis vínculos hablamos de nosotros, de nuestras aficiones o nuestras inquietudes, pero cuando voy con alguien fuera de mi círculo, normalmente es fácil que acaben hablando de otras personas. Es muy común. Es muy común, o criticando a otras personas, y yo no me siento ya nada cómoda en eso, pero en eso también estuve. O una parte de nuestra vida, no sé, algo como también muy frecuente en la adolescencia, en el inicio de la juventud. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya ves cuando directamente tu mirada se va a juzgar o a buscar el error fuera o en el otro, o cuando puedes elegir de todo lo que se te ofrece, pues la mirada más amorosa o la mirada que directamente se queda con lo suyo, habla de lo suyo, no desde un lugar egocéntrico, sino, ¿para qué voy a hablar de lo de mi vecina? Vamos a hablar de nosotros, vamos a contarnos cosas de nuestra vida, no de la vida de alguien que no está aquí. Entonces, para poder hacer todo eso, primero tiene que haber en mí como unos valores cultivados o una mirada cultivada. Con las redes sociales pasa también que nos encontramos un montón de espejos. A veces son espejos de nuestras inseguridades, a veces son espejos de nuestras ambiciones o deseos, a veces son espejos de anhelos que hay dentro de nosotras, que si no nos estamos haciendo cargo de ellos nos van a despertar comparaciones o miedos o tal, pero si no estamos haciendo cargo de ellos nos pueden inspirar a decir, ay, pues mira, he visto esta chica que se hace este té así, me ha gustado, voy a probar la receta, en lugar de decir, pues mira, pues esa tiene tiempo para hacerse un té y yo no. Pues mira, pues esa, claro, como tiene esa cocina, pues tiene 50 millones de utensilios y tal, que yo no los tengo. Entonces ahí también ves cuando coges la parte que te inspira o cuando dices, ay, mira, esta es lo que está entrenando. Y dices, claro, pues no tendrá hijos y está todo el día entrenando o está todo el día fuerte. O dices, wow, madre mía, pedazo de tía o qué fuerte está y es increíble, me encanta que haya esos referentes o me encanta que haya esos ejemplos o me encantaría aprender a hacer eso. ¿Vale? Entonces el espejo funciona como por todas partes. Eso también era lo que te quería decir de nuestra relación, de esos momentos en los que tú me decías, es que yo no sé cómo querías estar conmigo o cómo has querido estar conmigo, a veces que yo he estado muy conectada en tu sombra. Entonces yo te decía, bueno, pero ahí también tienes un reflejo del amor que tú eres y del amor que te mereces y de la luz que tú tienes, porque tienes una persona a tu lado y yo también, al revés también, que cuando estás navegando en tu sombra no se va, sino que te acompaña y que hace equipo contigo y eso también refleja algo de ti, ¿no? Sí, sería el aspecto positivo del espejo, rodearte de personas a las que te quieres parecer o las que quieres desarrollar ciertas actitudes o Eso me ciertas parece muy cosas que interesante. tengan, claro, porque al final, si el espejo te sirve para ver la sombra, también te puede servir para ver la luz. Para como hacerte Mejor, para mejor. hacerte mejorar y decir, vale, pues si yo estoy viendo en esta persona algo positivo, algo bonito, pues entonces también lo estoy viendo en mí, ¿vale? Tengo esa potencialidad, no a lo mejor a priori de una manera evidente,
pero sí puedo tener ese potencial. Yo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo CrossFit, ¿no? Veo a atletas de CrossFit y me comparo con ellos, ¿no? Puede entrar la comparación de wow, o sea, ni de freeze, entro yo, me aparece en la vida. O a lo mejor dices, oye, ¿sabes? El hecho de decir, estoy viendo que este levanta la barra como yo, hace estos ejercicios como yo, tiene estas características y vas viendo esas luces, ¿no? Vas viendo, oye, me puedo parecer, puedo evolucionar a través de esto. Es como lo que te decía, que al final es la polaridad, es hacia donde polarices, hacia donde vaya la luz o vaya la sombra, ¿no? Hacia donde sea ese yin yang. Pero no tiene por qué ser algo negativo, no tiene por qué ser algo negativo. El tema es cómo te hables a ti mismo y el diálogo que causes con ese espejo, ¿no? De cuando veas cosas positivas, que te las reconozcas. Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que históricamente he hecho muy mal, bajo mi punto de vista, es una autocrítica muy dura. Lo mismo que antes te decía, que me servía para crecer y para darme cuenta en cosas que tengo yo del espejo, también me ha paralizado. Esa autocrítica me ha mermado mi energía, ha hecho que tuviese un diálogo interno muy malo y eso al final yo creo que va minando la autoestima, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa comparación, muchas veces incluso queremos compararnos, nos vemos de espejo, que esto es muy común en lo que ocurre hoy en día con el tema del cuerpo, ¿no? Bueno, estábamos comentando el tema de la autoestima y de la imagen de uno mismo y tal. Bien, entonces, ¿qué tipo de estrategias y qué herramientas podríamos hacer para trabajar con la sombra, con el espejo y todo este tema? Yo creo que hay veces que cuando estamos como muy activados emocionalmente por lo que el espejo no ha reflejado, necesitamos como darnos ese espacio de cabreo o de creernos verdaderamente que la culpa la tiene el otro, que la situación es una mierda y tal, porque, bueno, esa emoción nos está informando de que ahí hay algo. Entonces primero tenemos que vivir la emoción, que es un poco la que nos va a decir, uy, esto me está cabreando mucho, ¿no? O esto me está removiendo mucho. Entonces creo bueno, que ahí hay algo por lo que pasar, pero que en la medida que la segunda parte a eso la vayamos aplicando en nuestra vida, a lo mejor ese enfado va a durar menos, o va a ser menos intenso, o va a introducirse antes otra perspectiva. Pero la reacción emocional tiene que existir, porque al final, y esto lo quería decir, se me ha olvidado, el espejo lo que hace es que en el vínculo con el otro podamos ver algo que sucede entre nuestras diferentes partes internas cuando se vinculan. Cuando digo entre nuestras diferentes partes internas, quiero decir entre nuestras sombras, entre nuestros mecanismos de defensa y porque dentro de la sombra va a haber muchos matices, ¿vale? A lo mejor en el curso de milagros tenemos el amor y el miedo, pero luego en psicoterapia o a la hora de explicar las cosas para que se entiendan como mejor, podemos hablar de mecanismos de defensa, podemos hablar de heridas emocionales, podemos hablar de partes protectoras que salen para protegernos, podemos hablar luego de otras partes como que vienes más a traernos calma o a darnos un acompañamiento más amoroso, más compasivo. Entonces, digamos que el vínculo con los demás nos despierta algo que refleja algo que sucede en el vínculo interno de nuestras diferentes partes, ¿vale? Entonces, ese cabreo por el que he pasado, voy a decir, vale, ¿qué me ha activado? ¿Qué es lo que me ha cabreado verdaderamente? No, que me ha dicho, que me ha dejado de ser mi amiga para irse a salir de fiesta, tal, tal, tal. No, vamos a preguntárnoslo otra vez. Si eso te ha molestado, ok. Pero de esta situación que te está molestando, ¿qué es exactamente lo que te cabrea? Imagínate, no, pues que me ha dejado sola, o me ha rechazado, o que ha preferido lo otro a mí, o que me da miedo cómo se está comportando, que ya no la reconozco, vale. ¿Y eso por qué te cabrea? Porque es como que puedes ir preguntándote hasta llegar a claves más profundas. Hace falta un trabajo de humildad muy grande para estar dispuesto a asumir tu responsabilidad dentro de algo que te despierta el otro. Pero yo creo que el inicio sería a lo mejor ir acompañándonos poco a poco a preguntarnos y a descubrir cómo tener la intención o la voluntad de ver más allá que simplemente soy una víctima de esto o soy
sí, la víctima de mis circunstancias. Esa voluntad de empezar a ver, yo creo que ya es un paso súper importante. Y luego, ¿qué hago con lo que este espejo me ha activado o me ha reflejado de mí? Pues yo creo que hay veces que vamos a encontrar hilos y vamos a decir, ostras, he llegado a un tema, wow, que aquí hay un hilo para empezar a tirar y desenredar, porque ahora me doy cuenta de que esto en realidad se me está reflejando en un montón de otras situaciones súper diferentes en mi vida y esto trabajarlo va a ser verdaderamente interesante. Bueno, pues ahí nos iríamos a terapia a profundizar. Pero hay veces que yo creo que pueden ser como oportunidades de nuevo para perdonarnos, ¿no? O para, o para poner más amor dentro de nuestra forma de mirar o de relacionarnos. ¿Tú qué opinas? A ver, yo lo que hago en medicina china, por ejemplo, el trabajo con la sombra y con el espejo viene del inconsciente. Entonces, el sistema o el elemento que se relaciona con el inconsciente sería el hígado. El hígado en medicina tradicional china se relaciona con la visión, con la vista, con los bloqueos emocionales, con la libre circulación de la energía por el cuerpo y como te digo sería ese aspecto inconsciente, ¿no? Al igual que el corazón trabajaría como el aspecto consciente, el hígado trabajaría el inconsciente. Yo creo que prácticamente en los más de 15 años que he estado viendo clientes y viendo personas, si no en los 90%, el 80 y pico por ciento de personas que han venido tenían algún trastorno a nivel hepático. No, cuando hablo de hígado no hablo de hígado diseccionado, de tu hígado, sino como un sistema dentro de la medicina china. Es más complejo, ¿vale? Es más holístico. Principalmente porque el hígado se altera con las cuestiones emocionales, con la irritabilidad, en parte por no saber cómo gestionar las emociones. Y el 90% de las personas tenían patologías asociadas a no saber cómo gestionar sus emociones, a no saber cómo gestionar la sombra y no saber verse en ese espejo, porque el inconsciente lo tenían totalmente bloqueado, tenían ese chi de hígado bloqueado, ¿entiendes? Entonces, ¿esto qué información a mí me ha dado? Y lo que sé, ¿no? La información que me ha dado es primero, hay mala gestión emocional, que eso ya lo sabemos. Segundo, esa mala gestión emocional viene de proyección, de una falta de percepción amorosa o positiva en la que reina el perdón y el amor y en la que sin embargo reina el miedo, reina la comparación y todo eso. Entonces es el inicio a nivel del cuerpo físico de muchísimas patologías, ya sean ansiedad, depresión, trastornos digestivos, de muchísimas índoles, ¿vale? Empiezan por ahí, empiezan por ese bloqueo, por ese inconsciente que está dando la guerra y luego se traduce a muchas cosas a nivel físico. Entonces es muy importante trabajar este aspecto a todos los niveles porque puede ser la raíz de muchísimas patologías. Yo me acuerdo de la fórmula china aquella que me mandaban, no sé si era Chao Xiao Yao San, el polvo del libre vagabundo. Sí, que al final como que desbloqueaba un poco el hígado y tú me acuerdo que me decías, como te puedes sentir como más pasota, más tal, más libre, porque es como que te desbloquea el hígado y ya no estás como tan complaciente, o tan preocupada, o tan mirándote en el otro, sino más en tu historia. Claro, se llama Xiao Yao San, se le llama el polvo del libre vagabundo porque es como que te deja en plan pasota. Hay los que te dejan en plan pasota, pero relativizan muchísimo más lo que tienes delante. Te ayuda a relativizar mucho más porque lo que hace es desbloquear esa gestión emocional. Entonces hay gente que le da por mandar a la mierda a los demás porque entonces se desbloquean y esa mala gestión emocional lo que hace es darte cuenta de que estás cabreado y de que llevas aguantando un montón de tiempo y tragando un montón de emociones y las sueltas rápido y mal. Entonces yo siempre daba ese aviso. Ten cuidado porque ahora todo lo que no ha salido en mucho tiempo puede salir mal. Claro. Me estoy acordando de un ejemplo, no sé si te acuerdas, cuando vivíamos en Agua Dulce había una persona que se puso en mis manos para desbloquear el hígado y esta persona tenía un problema de bullying en el trabajo y entonces aprovechando la terapia que le hice
dice que la mandó a la mierda, que empezó a gritar a la persona que le hacía bullying y tuvieron que cambiar de planta en el trabajo. ¿No te acuerdas de No eso? me acuerdo Luego de te digo eso. quién era. Vale, vale. Tuvieron que cambiarla de planta porque le echó un rapapolvo, empezó a gritarle, le plantó cara después de no sé cuánto tiempo recibiendo acoso laboral y me llamó y me dijo, tío Miguel Ángel, mira lo que ha pasado, estoy un poco asustada, pero en parte te lo agradezco porque era como que nunca había tenido esa agallas o esa gestión para mandar a esta persona a la porra y lo he hecho y ha habido consecuencias, ¿no? Pero la ha Bueno. habido. Entonces, claro, ese es el tema, que hay que saber hacia dónde reconducir Ah, las emociones. ya me acuerdo, ¿Sí? ya me Hay que acuerdo. saber dónde reconducir las Sí, sí, emociones, sí. pero el hecho es que la sombra crea esa represión, crea ese bloqueo y lo que, por ejemplo, hago yo con la medicina Sí. china es desbloquear eso para favorecer el Porque al final proceso. la medicina china, como medicina holística, o sea, como que cada órgano está asociado a unos bloqueos emocionales también, entonces no solo se trata o sea, se trata lo físico de la mano de lo emocional, es como va Total, todo junto, total, ¿no? eso Sí. es. Yo creo que una de las cosas también como interesantes de todo esto del espejo es que si entendemos que lo que pasa afuera es una oportunidad para hacer visibles aspectos internos, como decía al principio. Yo me puedo ver la cara porque me miro en el espejo, si no, no me podría ver la cara a mí misma. Por lo tanto, lo que me esté moviendo, la situación o lo que sea externo, es una oportunidad para ver algo de dentro, que produce una reacción emocional para que yo le pueda prestar atención. Si no me produjera una reacción emocional es que no hay nada a lo que yo le tenga que prestar atención o no me está mostrando nada significativo, sino que bueno, puedo seguir con mi vida normal. Pero si está viendo una reacción emocional, es como una llamada de atención de, mira, vamos a ver qué pasa, aquí hay algo. Por lo tanto, si lo de fuera me está permitiendo que yo acceda a algo de dentro, que sin eso de fuera yo no podría haber accedido, por muy incómodo que sea y por mucho que me revuelva, gracias, ¿no? Porque esto no lo podría haber sin ti. Ahora, si yo me quedo con que tú estás mal, tú eres el que está equivocado y a mí, claro, que esto me da rabia y me quedo en esa narrativa sin evolucionar, probablemente siga reflejándolo en otras situaciones porque no estoy recogiendo el mensaje de esto interno que se me está mostrando, no estoy resolviéndolo y por lo tanto se me sigue mostrando y se me sigue mostrando y se me sigue mostrando hasta que yo me pare a decir, uy, qué patrón, que estas cosas tiendo a sentirlas en diferentes situaciones o con diferentes vínculos. Aquí me huele a patrón, ¿vale? Pues cuando hay un patrón es porque hay algo que no estamos haciendo consciente y que nuestro inconsciente nos lo quiere decir. Nuestro inconsciente incomoda y por eso, o nuestra sombra nos incomoda y por eso la tomamos como algo que nos dé miedo o algo negativo, pero como decíamos al principio, en la medida en la que le podamos ir perdiendo el miedo y utilizarlo como un motor de aprendizaje, podremos navegar entre esas situaciones que nos activan emocionalmente con mucha más templanza y con mucho más equilibrio, porque de repente incómodo y peligroso ya no es lo mismo. Y porque de repente me enfado contigo, pero no desde un lugar de víctima, sino desde un lugar de ti. Esta situación me enfada un montón, voy a ver qué necesito. A lo mejor no necesito aprender algo de mí que sea súper profundo, a lo mejor necesito entender que me estaba pasando de amable y que la amabilidad no tiene que ir en detrimento de la firmeza y de los límites o del autocuidado. Por ejemplo, a lo mejor es simplemente una oportunidad para quererme un poquito mejor a través de ti o para quererte un poquito mejor a través de mí, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, nos liberará coger esa responsabilidad. No será como más trabajo, más tengo que hacer, más me tengo que ocupar. No, será un camino de liberación al final, Al ¿no? final yo creo que esto, el resumen, es como cuando hace tiempo, ¿no? Mi hijo me gritaba, me gritaba, se ponía muy enfadado y tú le decías, ¡no se grita! ¡No se grita! ¡Aquí no se grita en esta casa! Eso, ¿no? Al final es, coño, tío, se está haciendo lo mismo, ¿sabes? ¿Cómo le explicas tú a tu hijo que no se grita si tú le estás gritando de vuelta? Entonces, sería un poco el resumen del tema del espejo y la sombra, ¿no? Que al final tendemos a desarrollar las cosas que nos molestan de los demás. Así que creo que lo decían en la Biblia, ¿no? Lo de la paja en el ojo ajeno, ¿no? Entonces, de la paja en el ojo ajeno Mira la y mira viga la viga en el tuyo, ¿no? Pues sería un poco eso, ¿no? Que prestes atención lo que pasa.
Bueno, y nada más. Muchas Este ha gracias sido por llegar hasta aquí. episodio 10. Episodio 10, ¡wow! Número redondo. Dos manos, A mí es como que le me digo a los encanta. niños, dos manos. Me encanta esto. Ya sabéis que podéis preguntarnos lo que queráis en comentarios en YouTube o en Spotify y lo responderemos en historias de Instagram. Tenéis nuestra cuenta de Instagram, El Otro Punto No Existe, donde tenéis el contenido y los episodios anteriores. Dale a like y suscríbete si estás en YouTube y poca cosa más. Nos tienes a tu disposición para lo que necesites. Aquí hemos venido a revolver el mundo. Un saludo. Chao, chao. Bueno, ya está. Huele a Estaría. plástico quemado.